Y estamos de regreso. Hoy está con nosotros el licenciado Humberto Hernández. Licenciado, buenos días, Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. El licenciado hoy viene a platicarnos de los juicios testamentarios. Yo creo que todos en algún momento nos entra la duda de en qué momento lo tenemos que hacer, qué requisitos tiene que tener un testamento, quién tiene derecho a un testamento, en fin. Empecemos por descifrar qué es un testamento. Una gran cantidad de cosas, ¿verdad? Sí. Bien, pues el testamento es un acto unilateral por medio del cual una persona dispone de los bienes que tenga y que tiene validez o eficacia una vez que fallece. Es decir, cobra validez jurídica cuando la persona fallece y entonces van a disponer de sus bienes. Es el testamento. Debe ser un acto personal, libre, unilateral. La persona que testa, pues obviamente debe estar en el completo uso de sus facultades mentales y el notario público ante quien se otorga, pues se tendrá que cerciorar de este tipo de situaciones para poder testar. ¿Cuáles son los requisitos que la ley solicita para que un testamento pueda ser válido? Ok. De entrada pensamos pues que quien hace un testamento es que tiene bienes presentes o puede tener bienes futuros. El que testa, Lore, normalmente mediante el testamento dispone de sus bienes, pero también mediante el testamento puede tener el reconocimiento de un hijo, ¿sí? Puede advertir cómo van a quedar sus bienes mediante legados o mediante herencias a título universal, a título particular, y tiene que acudir ante un notario público. Tiene que acudir ante un notario público, ya lo dije, tiene que ser una persona que esté en pleno uso de sus facultades mentales, tiene que ser mayor de 16 años, ¿sí? Y disponer de esos bienes ante el notario, quien autentificará que esa persona pues está coherente, que esta es una persona seria, que le va a hacer una serie de preguntas. Si es su voluntad, la persona que testa le va a redactar, le va a decir cómo quiere que se dispongan sus bienes para después de su muerte. El notario, una vez que lo escucha, le lee en voz alta cuál fue el contenido de su declaración y si está conforme con esa declaración, pues se configura el testamento. Es decir, que si una persona hace un testamento y tiene a 2 o 3 testigos y firman esos testigos y la persona que está testando, ¿no es válido ante la ley? Bueno, lo que pasa es que el Código Civil para el Estado de Jalisco, es una pregunta muy buena, dispone una clasificación de testamentos. El que es más común es el que se otorga ante notario público, se llama testamento público abierto. También hay un testamento público cerrado, pero hablamos de un testamento hológrafo, de un testamento privado, de un testamento hecho en guerra, etcétera. Y bueno, el que tú aludes es que se debe tener un testamento privado cuando una persona no tiene esa disposición para acudir a un notario público y está en peligro inminente de morir y ante 2 o 3 personas dice, esta va a ser mi última voluntad. Para que ese testamento tenga validez, tienen que cumplirse ciertos requisitos. Primero, bueno, pues que no haya notario en la circunferencia propia del lugar, que ese lugar donde esté situada la persona, pues esté sitiada, está inhabilitada digamos, por concepto de una cuestión médica o una epidemia, o que no puedan llegar los médicos o las autoridades ahí, y sí quiere dar su testamento, y que desde luego esté en peligro inminente de muerte. Porque bueno, pues si quiere hacer su testamento privado, pero no tiene ningún problema la persona, pues que se espere y que lo haga después ante un notario público. Pero si está en peligro de perder la vida, no hay un notario público cerca y también está un cerco sanitario, bueno, sí procede el testamento público cerrado. Tiene que ser ante la presencia de 3 testigos no pueden ser herederos. Muy importante. Pues no porque pueden ser comúnmente herederos. las personas que están alrededor son herederos, que es la familia directamente. No. Aquí hay un requisito insalvable por la ley de que si esas personas que van a fungir como testigos en el testamento público privado van a ser revestidos como herederos, pues pierde ese requisito de legalidad. Ese punto es muy importante. Si usted está en peligro, bueno, si alguna persona está en peligro de muerte y quiere hacer un testamento, es importante que sepa que no lo pueden hacer personas que sean herederos directamente. Sí, y además, una vez que ese testador, esa persona, dice cuál va a ser su última voluntad ante esas 3 personas, pues todavía viene un procedimiento judicial donde el juez llama a esas 3 personas y por separado las interroga para advertir si es cierto lo que dijo el testador. Por eso mucha gente, de una forma más conveniente, prefiere acudir ante el notario público y ante él expresa su voluntad respecto a esos bienes y hace un testamento público abierto. Ese es el testamento público abierto. De hecho, y hablamos del testamento privado. De hecho, en este mes, perdón,
Es el mes del testamento. Ah, mira. Este mes Qué de bien. septiembre es el mes del testamento instituido por el gobierno federal, donde todas las personas gozan de una disminución en el precio o en el costo del testamento y pueden acudir ante el notario público a hacer su voluntad testamentaria. Es muy barato en este mes, alrededor de 1,300 pesos. No, excelente, porque Sí. después se gastan más en los abogados Sí, que no, que me toca a mí, que le toca a la hermana, al hermano, al primo, al esposo, a la esposa. Pues lo que sucede es que el testador, cuando vaya a hacer su testamento, debemos de pensar que ya tiene diseñado un plan perfectamente respecto de cómo van a quedar sus bienes. Es decir, no va a ponerse de acuerdo con el notario a quién le deja y cómo le deja, sino que ya lleva un planteamiento de a quién le va a dejar y qué es lo que le va a dejar. Puede dejar legados o puede dejar herencias, ¿sí? Licenciado, en el caso de que una persona deje su testamento y un ejemplo, tiene 2 hijos y tiene su esposa, y él decide dejárselo todos sus bienes a un solo hijo. ¿Qué pasa? ¿Ese otro hijo tiene derecho a pelear la herencia aún con la voluntad de su padre? Bueno, lo que es importante aquí destacar que debe respetarse la voluntad del testador. En el caso práctico que tú me mencionas, si el testador dispuso que uno solo de sus hijos va a ser su heredero, no así su esposa ni su diverso hijo, tendrá que respetarse la voluntad del testador y esa esposa y ese hijo no tendrán ningún derecho a la herencia, salvo que sean menores de edad, los hijos que subsistan, que no fueron declarados herederos, pues entonces sí tienen derecho a recibir una pensión alimenticia al igual que la esposa. Ah, ok. Solamente en el caso que sean menores de edad o incapacitados, O me imagino. incapacitados que tengan derecho a recibir la pensión alimenticia que se va a obtener de esa parte de la herencia que le tocó al diverso hijo. Ok, y eso es en el caso de los testamentos. Y en el caso de que una persona no deje testamento, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, aquí es muy diferente porque cuando estábamos pensando cuando una persona declara ante un notario público su voluntad respecto a esos bienes, pero pues la muerte no avisa y en ocasiones la persona fallece sin haber otorgado disposición testamentaria y aquí hablamos de que se apertura lo que se denomina el juicio intestamentario o los famosos intestados. Y aquí van a heredar las personas que acrediten el entroncamiento legal con la persona que falleció, es decir, se denuncia el intestado exhibiendo el acta de defunción de la persona y se llama a los posibles herederos mediante edictos que se publican en diversos periódicos. La persona que se sienta con derecho a esa herencia tendrá que exhibir su acta del registro civil relativa al nacimiento, relativa al matrimonio, etcétera, donde acredite el entroncamiento legal que lo unía con la persona que falleció. Y el juez dispondrá en una audiencia cuáles son las personas que van a ser declaradas como herederos, ¿sí? ¿Cuántos días se publican los edictos en el periódico? ¿En los periódicos? ¿Y cuánto tiempo tiene la persona para acudir ante una autoridad judicial y decir, yo tengo derecho y presento mi prueba? Los edictos se publican por 3 ocasiones y los presuntos herederos tienen derecho a acudir 30 días después de la última publicación. Es decir, se publica la última vez el edicto y las personas que se sientan con ese derecho van al juzgado dentro de los 30 días siguientes y le dicen al juez, señor juez, yo fui hermana de fulano de tal, señor juez, fui hijo de fulano de tal, aquí está mi acta del registro civil que lo acredita y el juez la va a considerar para que en un momento procesal haga la declaratoria de herederos. Es decir, hay que llegar al juicio sucesorio, pero no solamente hay que llegar, sino que hay que justificar el carácter que se tiene. Yo puedo llegar y decir, señor juez, yo fui hijo de tal persona, pero si no le acredito que fui hijo de tal persona, pues no me va a contemplar como heredero. No. Entonces hay que llegar como invitado y hay que justificar la invitación. En el caso que, bueno, ya se presentaron las personas que creyeron derecho a tener derecho a esa herencia. Por derecho, ¿con quién es la primera persona que tiene derecho a una herencia? Bueno, lo que sucede es que habrá que advertir si el autor de la sucesión estaba casado o no. Y si estaba casado, ¿qué régimen matrimonial tenía? El caso más ejemplificativo es el de la persona que estaba casada bajo el régimen de sociedad legal. Y vamos a pensar que tuvo una casa que el 50% le corresponde a él y el 50% le corresponde a la esposa. Entonces, cuando muere la persona, el 50% que era de él es el único bien que se va a entregar a los herederos. Estos vendrían a ser sus hijos si hubiere a partes iguales. Si adquiere a partes iguales. Cuando comparecen 2 o más personas, van a adquirir a partes iguales, ¿sí? Aquí la esposa no heredaría, porque la esposa heredaría como un hijo
si no tuviera bienes, pero en este caso sí tiene el 50% de esa casa y no hereda, pero el 50% restante se reparte en partes iguales a los hijos. Y en segunda instancia, después de los hijos, ¿quién tiene derecho? En segunda instancia, después de los hijos, lo que pasa es que el patrimonio se va a acabar. Todo el patrimonio se va a acabar ahí. Es decir, el pariente cercano siempre va a excluir al lejano. Es decir, no vamos a tener una lista de herederos de que pasas tú, luego yo, luego yo. No es así. Si hay, por ejemplo, una persona fallece y tiene 7 sobrinos y están pensando repartirse la herencia en 7 partes, pero de repente aparece un hijo, ¿sí? El hijo excluye de manera automática a los 7 sobrinos, ¿sí? El pariente cercano excluye siempre al lejano. Entonces, en el caso de que no existan hijos... Bueno, pasa, hay una especie de cruz que vamos a trazar para advertir cómo vamos a heredar por grados, ¿sí? Vertical u horizontal, según sea el caso, y entonces ahí vamos a advertir si es ascendente, si es descendente o si es colateral, y empezar a sacar cuál es el grado de familiaridad que tenían con el autor de la sucesión para obtener el grado de prelación en la herencia. Ok, este es en el caso de parientes directos de la persona. Consanguíneos. Pero si existe alguna persona que esta persona que falleció le deba dinero, ¿también puede acudir ante la autoridad judicial? Sí, puede acudir, nada más que no en calidad de heredero, sino como interesado en la herencia, a virtud de que el autor de la sucesión era su deudor. Entonces, como se va a designar siempre en todos los procedimientos sucesorios un albacea, ese acreedor tendrá que esperar que se designe el albacea para, en contra de esa persona, ¿sí?, intentar la acción judicial correspondiente. Es decir, sabes, tú eres albacea de Pedro Martínez, contra ti voy a intentar la acción, pero como albacea, no como Pedro, no como persona. Y entonces vas a responder con la masa de la herencia lo que a mí me debían. Pero sí pueden acudir. Sí se puede, porque no son herederos, pero son acreedores. Porque de repente podemos pensar, híjole, ya se murió y me debía, no sé, una cantidad fuerte de dinero, pues ya me quedé así. Pero igual ¿no? Sucede a la inversa. Pues, porque puede ser que al autor de la sucesión le debieran dinero. Ah, ok, entonces también se puede. Sí, ese albacea, una vez que es designado y que le es discernido el cargo, pues va a checar si había personas que le debieran al finado, y entonces puede atacarlas judicialmente, reclamar esos créditos que le eran propios del finado. Oh, eso está muy bien para todas las personas que nos están viendo y que ya se murió pero me debía, ¿no? o lo contrario. Bueno, pues entonces ya sabemos que se puede hacer algo. La excepción sería, es una muy buena intervención de tu parte, la excepción sería que si hay una persona que debe dinero y muere, el acreedor que va a hacer, pues bueno, va a tener derecho a cobrar siempre que hubiera tenido patrimonio. Porque si la persona que murió carecía de patrimonio alguno, pues ese acreedor se va a quedar sin pago, ¿verdad? Porque ni siquiera se va a denunciar la sucesión. En el caso de que se denuncie o se demande al albacea directamente y ya existan los hijos, la herencia, primero se pagan las deudas y sobre lo que reste se reparte la herencia. ¿O cómo ese albacea tiene la obligación de finiquitar todos los créditos que eran a cargo de la persona autora de la sucesión, y luego pues tendrá que hablar con los herederos para decirles de esta parte de la herencia, con cargo a ustedes, desde luego, se va a pagar a todos los acreedores. ¿Y en ese caso también se cobran intereses moratorios? Sí, bueno, dependiendo cómo esté el crédito que la persona fallecida debía, porque en materia de causación de intereses, pues hay intereses moratorios, hay intereses naturales, hay intereses legales. Habría que ver qué tipo de crédito era el que tenía, puede haber sido con un banco, un crédito hipotecario, que se cancela de inmediato con el seguro que hay, una tarjeta de crédito o alguna tienda departamental, habría que ver qué tipo de crédito. Pero es como cualquier otro juicio que se incluyen daños, sí, gastos, costas. Gastos y costas. Sí, el acreedor puede reclamarle al albacea, decir, vengo a demandar a la asociación de fulano de tal por tu conducto para que me pague la cantidad de 100,000 pesos que me debe, más los intereses que se hayan generado, más los gastos y costas que se produzcan. Sí se puede. Hablabas de que no se puede, si ya fue voluntad de la persona heredar todos sus bienes a una sola. Yo he escuchado muchas veces que se pelea realmente y que la herencia no se puede tocar hasta que no se resuelva jurídicamente su Sí, de repente pensamos que el juez, previo a declarar legal un testamento, tiene que checarlo perfectamente bien. Tiene que checarlo que se hayan cumplido todos los requisitos a nivel notarial para que no vaya a haber un problema posterior precisamente en la interpretación de ese juicio sucesorio. Y luego,
Cuando vienen intereses ajenos, ajenos por completo a los familiares, herederos o legatarios, habrá que advertir la calidad de su crédito. Y hay muchos casos en que el testamento es impugnado, ¿eh? Hay muchísimos casos en que una persona, un hijo, que no fue declarado legatario o heredero por su papá o por su mamá, y que sus hermanos sí lo fueron, a ver, ¿por qué mi padre me hizo un lado? ¿Por qué mi madre no me contempló? Entonces, si ellos consideran que el testamento pudo haber estado viciado por la no observancia de algún requisito, pueden reclamar la nulidad del testamento. Bueno, ya habrá un juicio y será el juez quien determine si el testamento se ajustó a los requisitos de forma y fondo que previene la ley o no, y entonces declararlo válido o inválido. Si una persona se siente con derecho a disponer o se siente con derecho a una herencia y no tuvo ningún dato de que se publicaron esos edictos, ¿hasta qué momento procesal puede intervenir para impugnar una herencia? Ok. Lore, contestando tu pregunta, que me parece muy interesante, este fenómeno se produce con mucha frecuencia, sobre todo en los estados como Zacatecas, como Michoacán, como Jalisco, que tienen bastantes personas que emigran a los Estados Unidos y que se olvidan de repente de la familia que dejaron acá en la ciudad. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si una persona fallece, no se percata el familiar que vive por allá muy lejos, y de repente a los 5 o 6 años le dicen, oye, se murió tu tío, se murió tu papá, ¿qué está pasando con esto? Lo que va a suceder es que la ley determina un plazo de 10 años para que esa persona pueda ejercitar una acción que se denomina petición de herencia. Esa petición de herencia se va a encaminar o se va a entablar en contra de los herederos, legatarios, albacea, interventores o cualquier persona que haya tenido la adjudicación de los bienes. Y entonces va a decir, ¿sabes qué? Te intento la acción de petición de herencia para que me entregues la parte que a mí me correspondía. Y así vamos a salir a mano. Y el juez pues, tiene que estudiar la acción, su procedencia, sus elementos y determinar en consecuencia si la persona tenía derecho o no a ser considerado como heredero. Me voy a ir más allá todavía. Más allá. ¿Qué pasa si esta persona, por un decir, a los 5 años se da cuenta que existía esa herencia, que tenía derecho, impugna el testamento, sí. Y estas personas a las cuales ya se les heredó, ya se adjudicaron los bienes, ya no existen los bienes? ¿Qué procede en ese caso? Bien, tendrán ellos que advertir que la masa de la herencia que le fue adjudicada a mis hermanos, y que yo ya no tenía conocimiento de ello, ya no la tienen, pues entonces ellos tendrán que resarcirme económicamente el importe que correspondía a la parte proporcional. Si me correspondía $1,000,000 de esa parte proporcional, sí, bueno, pues es la cantidad que me tendrán que reintegrar por concepto de mi haber a la herencia. Es decir, que queda como cuando es un título de crédito, ¿sí? Que hasta el momento que esta persona vuelva a tener un bien, ¿se va a cobrar esa adeudo o no? Aquí podría surgir ese inconveniente, que esa persona que se adjudicó los bienes, que ya no los tiene, que ya los negoció o los perdió, que tampoco tenga liquidez económica. Sí, eso es lo que dices. Ya no tiene, entonces que es como... Que tampoco tenga liquidez económica, entonces el presunto heredero va a llegar y va a accionar en contra de esa persona, pero pues va a ser muy difícil que obtenga respuesta patrimonial, porque si la persona contra la que endereza la acción no tiene patrimonio para responder de esa demanda, pues difícilmente va a cumplir. Y recordemos que nuestra Constitución Política del país previene que por deudas de carácter civil ninguna persona puede ser apresada, ¿sí? Entonces se convierte en una deuda civil y el impago pues no produce de ninguna manera sanción corporal para esa persona. Qué barbaridad. Hay que estar muy al pendiente entonces. Oye, Humberto, esto que te voy a preguntar se da mucho porque por ejemplo, un hombre tiene su familia normal, pero por otro lado también tiene otra familia, sí. Y tiene otra mujer con la que está en concubinato, está en concubinato. ¿Esta mujer tiene derecho a la herencia o no tiene derecho a la herencia? Bueno, primero habría que advertir el tiempo que tiene viviendo en esa situación con la persona, porque el concubinato es la relación que tienen dos personas de diferente sexo que viven como si estuviesen en matrimonio pero que no están casados. Y este concubinato hay que declararlo judicialmente. Se adquiere a los 3 años cuando tienen hijos o a los 5 años sin hijos. Pero hay que declararlo judicialmente. La concubina sí tiene derecho a heredar una pensión alimenticia.
Sí tiene derecho. ¿Y se equipara al derecho de un hijo? No, los ¿O hijos no? tienen un grado mucho más importante. En el caso de que existan hijos y exista existan hijos por las dos partes y la concubina, ¿a cuánto tiene derecho? Los hijos de su matrimonio y los hijos habidos fuera de matrimonio con diversas personas, y podemos hablar de 20 o 30 hijos, que hay casos, Sí. que hay casos, todos los hijos, los habidos en matrimonio y los fuera de él, heredan exactamente igual. Todos tienen el mismo derecho, más no así la concubina. Ella tiene derecho a una pensión alimenticia. No va a heredar como hijo, porque no lo es. No va a heredar como esposa, porque no lo es. Sí, pero sí tiene derecho a una pensión alimenticia. A una pensión alimenticia. Sí. Pero todos los hijos, sean habidos en su matrimonio antes de él o después de él o dentro de él, todos los hijos son iguales. Igual aunque fuera ella incapacitada. Sí, igual no hay solamente a ningún una pensión problema. alimenticia. Pensión alimenticia, porque la pensión alimenticia, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, abarca pues los alimentos, la asistencia médica, el esparcimiento, la vivienda, etcétera, ¿no? Una pensión alimenticia. Ok, pues está muy interesante recapitulando porque ya hablamos de 1000 cosas. Puedes hacer un testamento privado siempre y cuando estés incapacitado. Sí, que estés imposibilitado de acudir ante un notario, sí, y adelante, sí. Sí, lo podemos hacer. Hay testamentos privados, son muy poco frecuentes precisamente porque en ciudades como Guadalajara, por ejemplo, su zona metropolitana, pues hay una gran cantidad de notarios por todos lados. Sí. Los testamentos privados suelen ocurrir en rancherías, por ejemplo, o en poblaciones que no tienen un notario cerca, o que de plano, insisto, el caso muy patético, que hubiese una epidemia, que las autoridades sanitarias determinaran hacer un cerco de tipo sanitario, y de aquí no sale nadie, porque todos están contaminados y tampoco entra alguien. No. Entonces, las personas que están dentro y que de alguna manera estén en riesgo de perder su vida, pueden hacer un testamento privado, sujetándonos a los requisitos de que esté coherente en ese momento, que lo pronuncie ante 3 testigos, que le pueda dictar a otra persona, que lo escribirá de su puño y letra, que se lo van a leer, y bueno, esos 3 testigos tendrán que acudir ante y que los testigos no tengan la calidad de herederos. Sí, no, porque okay. Entonces, pues se supone que estamos ante la presencia de juez y parte, ¿verdad? Sí. Yo fui testigo y también lo quiero para mí. No puede ser posible. Ay, Humberto, yo creo que hay 1000 preguntas que hacerte todavía por hacer. Sí, en materia de juicios sucesorios es muy amplio el tema. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Nos quieres dar tu número de teléfono, por favor, dónde localizarte? Cómo no, estamos a sus órdenes en un teléfono celular 33 98 07 61. En anteriores ocasiones había brindado otros teléfonos que ya no están en servicio para mi oficina en este momento, y en otra ocasión me comprometo pues allá a facilitárselos por nueva contratación. Por vía de mientras, en el 33 98 07 61 estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Humberto, como siempre un gusto. Gracias a ti por la invitación. Bueno, nosotros nos damos un corte, no se pierda el tip de belleza y regresamos. Antes de bañarte, te ayudará a bajar la presión sanguínea.